cuestionamos cómo fue el primer organismo, claro, uno no puede pasar de aquí no hay nada vivo a de repente tenemos una célula. No. O sea, tiene que ser un proceso progresivo. Bien. Entonces, en este sentido, mucha gente se cuestiona ¿cuál fue la primera molécula? Claro. ¿Qué había primero? ¿Una proteína? ¿Una molécula de ARN? ¿Una molécula de ADN? ¿No? Porque claro, yo te estoy diciendo, el ADN es el que codifica la información, ¿vale? Y eso sucede así en todos los seres vivos. Todos los seres vivos, su material genético está formado por ADN. ¿Todos? Como dirían en Asterix y Obelix. No, todos no. Algunos virus, algunos, no todos, tienen como material genético, es decir, la molécula que codifica la información, que la guarda, ARN, ¿vale? Vale. Esto, sumado al descubrimiento de moléculas de ARN funcionales, como lo que te acabo de decir con las ribocimas, ha suscitado algunas teorías, ¿vale?, que consideran al ARN como la primera molécula orgánica, incluso anterior al ADN y a las proteínas. Vale. O sea, esa sería la primera molécula que guarda información. Bueno, esto es una hipótesis. Es una hipótesis, sí. Vale. Hay hipótesis para todos los gustos y todos los colores. Y en eso... ¿Tú de cuál eres partidario? O sea, si a ti te preguntaran, de nuevo, pistola en la cabeza, ¿cuál fue el origen de la vida? Desde el punto de vista científico y con los datos que tenemos hoy en día. ¿Cuál fue el origen de la vida? Bueno, esto es interesante porque está un poco relacionado con el tema de mi doctorado. Pero, ¿cuál fue? Bueno, lógicamente la vida tendría que ser unicelular. Vale. Tendría que ser procariota. Es decir, esa célula no tendría en su interior un núcleo que albergase el material genético. ¿Vale? Y... a ver, aquí voy a introducir un término que es muy conocido en la comunidad científica y a lo mejor no se conoce fuera, que es lo que se llama LUCA, ¿vale? LUCA, no me estoy refiriendo a la película de Pixar. Tremenda película, por favor, véanla. Me gustó más Coco, la verdad. Ay, no la he visto. ¿No la has visto? La tengo en pendiente. Buah, bueno. Te lo perdono. LUCA son las siglas en inglés de Last Universal Common Ancestor. Es decir, el último ancestro común universal de todos los seres vivos, ¿no? Y a día de hoy es un constructo teórico, ¿vale? Es como la base del árbol evolutivo. Pero ¿vale? no se ha encontrado. O sea, No. No hay un primer organismo que se haya encontrado. No. Ni cerca. No, claro que no. Es más, no sé si alguna vez lo encontraremos, porque, claro, tú puedes encontrar fósiles de organismos superiores con estructuras capaces de fosilizar, ¿no? Pero eso es una cosa y otra cosa es un microorganismo. Sí existen fósiles de bacterias. Son muy antiguas y a veces, y la mayoría más que fósiles, o sea, no quiero que penséis que hay un hueso de bacteria, ¿no? Claro, una bacteria fosilizada es el resto de una actividad bacteriana, lo que está fosilizado. Vale, o sea, realmente lo que fosiliza es como una manchita, a lo mejor, de algo de que ahí había una bacteria. Un resto de actividad. Sí, puede ser un hueco, puede ser el producto de una reacción metabólica que indicaría un origen orgánico. O sea, que por ejemplo hayan oxidado el material. Exacto, sí. Vale. Exacto. Por ejemplo, uno de los fósiles más antiguos que existen de origen bacteriano son lo que se conoce como estromatolitos, ¿vale? Los estromatolitos son... hay unos muy famosos en Australia y son muy antiguos. Estoy hablando de memoria, pero creo que tiene más de 3.000 millones de años. La Tierra tiene como... La edad de la Tierra es de alrededor de 4.550 millones de años, ¿vale? Y para ponerlo un poco... O sea, estamos hablando de que los dinosaurios están en los 250, bueno. 300... Sí. Los dinosaurios, o sea, la época de los dinosaurios va de los 250 millones de años hasta los 65 millones de años, más o menos. ¿Vale? Y aquí estamos hablando de 3.000 millones de años atrás. Es una locura, sí. O sea... Sí. Pero en esa época que había. Se me ponen los pelos de punta. Pues, a ver, Dani, deja de preguntarme porque es que te puedo responder a todo, pero claro, de repente los pobres virus los hemos dejado atrasísimos. Bueno, no pasa nada con los virus. Bueno, a ver, volviendo a los estromatolitos. Sí. Vale. Las bacterias, hay algunas. Cuando pensamos en bacterias solemos pensar en patógenos que viven en nuestro interior. Y es verdad que puede haber bacterias viviendo de forma libre, ¿no? En algunos ambientes.
Pero el divide y vencerás también se aplica en biología. Es decir, la unión hace la fuerza y por lo general en el ambiente, en los ecosistemas, las bacterias viven unidas unas a otras, ¿vale? Esta unión cooperativa de bacterias forma unas láminas microscópicas que se denominan biofilms, ¿vale? O biopelículas, ¿vale? Es literalmente una lámina formada por bacterias unidas entre sí y que se ayudan unas a otras, ¿vale? Para sobrevivir y para a veces para infectar más, a veces para resistir la acción de antibióticos, de todo. Bueno, pues estas bacterias en los estromatolitos son restos de esos biofilms. Y son restos visibles. O sea, yo os invito a que lo miréis en internet, veáis fotos. Sí, pondremos si no alguna foto. No son. No son restos microscópicos. Son literalmente piedras grandes. O sea, te puedes subir encima. Es un pedrusco. Sí, es un pedrusco. Vale. Es un pedrusco. Vale. Pero claro, a simple vista tú dices, esto es una piedra. Pero cuando estudias la geología de esa piedra, ¿vale? Descubres que su origen es orgánico. Vale. ¿Por qué? Porque en estos ambientes, esto no lo hacen todos los biofilms, ¿vale? Pero de estos biofilms concretos de los que estamos hablando, lo que hacen es la capa de... Vamos a ver cómo me explico. La película va creciendo en grosor. Vale. Porque se van construyendo como encima de otros. Sí. Vale. Sí. O sea, como un árbol quizás, que a lo mejor la gente lo puede entender así, algo así. haciendo una corteza, pues Sí. esto iría como en alto. Sí, algo así. Sí. Lo que pasa es que, claro, la lámina orgánica de seres vivos está arriba del todo y lo que va quedando abajo son restos minerales. Uh-huh. ¿Vale? Vale. Y eso al final es lo que pervive. No pervive el cuerpo de la bacteria. Eso es totalmente... Eso se degrada. Pero con los fósiles pasa lo mismo. O sea, cuando vemos... quiero que quede claro. Cuando vemos ese hueso increíble de dinosaurio en el Museo de Ciencias Naturales... Bueno, a lo mejor hay un paleontólogo mirando esto y me quiere corregir y yo le invito a que me corrija. Pero yo lo que sí que me... El paleontólogo está invitado ¿Sí? a venir aquí. Somos muy fans de los en este podcast. Sí. Pues a mí lo que me quedó claro de las clases de geología de la carrera es que un fósil, o sea, un fósil es un resto mineral, ¿vale? Entonces el hueso que estamos viendo en el Museo de Ciencias Naturales no es un hueso como el tuyo, como el mío. Para que lo entiendan los que nos están viendo, es una piedra. O sea, en su naturaleza es geológica a día de hoy. El material es una piedra, está hecho de piedra. ¿no? Claro, o sea, progresivamente la naturaleza, los restos óseos del hueso se han ido sustituyendo por minerales. Y lo que queda es el hueso en sí, pero fosilizado, es decir... Pero en este caso, cuando hablamos de estromatolitos, desde un principio ya era mineral. Sí. O sea, no es que sea algo orgánico que ha fosilizado, sino que directamente son restos... Son restos de la actividad bacteriana. Entonces, cuando tú descubres que como esas rocas las puedes datar, puedes saber cuál es su antigüedad, eso es una pista indirecta de a partir de qué edad de la Tierra ya había seres vivos. O sea que por lo menos tenía que haber seres vivos en la Tierra hace 3.000 años. 3.000 millones. 3.000 millones de años, Sí. que me diga. Bueno, las fechas que se manejan ahora es que las primeras bacterias son de hace 3.800 millones de años. Es que hay muchas otras pistas indirectas. O sea, es que la biología aquí bebe de cualquier fuente. Porque... Cualquier fuente fiable, probada... Sí, por supuesto. No, fuente me refiero a que la biología es una ciencia crisol. Es decir, aúna conocimientos de muchas disciplinas con el fin de explicar el fenómeno maravilloso que es la vida. ¿Vale? O sea, tenemos física, tenemos geología, tenemos química, tenemos climatología, tenemos geología, bueno, las matemáticas son imprescindibles para cualquier ciencia. Entonces, quiero que quede claro, ¿no? Porque muchas Ahora veces... mismo todos los matemáticos que te han oído están con la lagrimita, te lo digo. No, pero es que muchas veces no se critica, pero sí que yo tengo piques sanos con amigos que son químicos o que son matemáticos. Esto va por escalas, ¿no? Va por un poco por un sistema de castas. Entonces, es como que los matemáticos se ríen de todo el mundo. Sí, son un poco... Son un poco elitistas. Un poquito, no lo quería decir, Sí. pero... Bueno, los matemáticos se ríen de su súbdito inmediatamente inferior, que serían los físicos. Los físicos, ¿vale? por supuesto. Por supuesto. La jerarquía está, Sí. pero súper definida. Sí.
Los físicos a su vez se ríen de los químicos. Y los químicos se reirían de los biólogos. Nosotros, no sé si nos reiremos de alguien, quizá de los de ciencias ambientales, pero bueno, claro. sí. Pero bueno, por reírnos de alguien, pero bueno. Que lo que quiero decir es que esto yo no me lo tomo... decirlo, amamos a todas estas personas, Sí, por supuesto, por favor, por supuesto. o sea... Yo no me interesa en absoluto pelearme con nadie. No, porque todas las ciencias tienen su utilidad y su naturaleza y su belleza. Claro que sí. Pero a mí es que la biología me parece, claro, no me parece en absoluto un insulto que necesite construirse sobre todas esas bases, ¿no? Me parece más que una debilidad, una increíble fortaleza. O sea, es que me estoy fundamentando en conocimientos de química, porque claro, todo lo del ADN que te he dicho es bioquímica. Me estoy fundamentando en conocimientos de geología, lo de los espermatolitos. Que al final la ciencia siempre bebe del resto de ciencias. Sí, necesita cooperación y entre disciplinas y entre grupos, y eso es lo más bonito, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema anterior, las bacterias pueden estar rondando la Tierra desde hace 3.800 millones de años. Pero claro, bueno, estos son los datos actuales, más o menos, una aproximación. Pero estas que ya tengamos células viables, capaces de reproducirse, capaces de nutrirse, etcétera, en esas fechas, significa que antes tuvieron que darse una serie de procesos para que primero aparezcan moléculas orgánicas en el planeta, ¿vale? Moléculas orgánicas, me refiero a las moléculas que forman parte de los seres vivos tal y como los conocemos, y que esa agrupación de moléculas orgánicas pueda llegar al punto de generar una unidad independiente, autónoma, autorreplicativa, capaz de, lo que he dicho antes, interaccionar con el ambiente. O sea, realmente un organismo que ya pudiéramos decir que está vivo. Exacto, un ser vivo. Vale. Sí. Entonces todo eso se ha tenido que dar antes. Claro. Entonces, el antes de esas bacterias es lo que llamamos colectivamente LUCA. ¿Vale? Volviendo al tema, a la caja número... al apartado 2.c. barra... El inicio de todo. Sí. Este LUCA hizo un trabajo hace poco, un trabajo bibliográfico hace poco, muy interesante, que proponía un origen difuso, con el que estoy bastante de acuerdo. Un origen difuso en el sentido de que, claro, la Tierra es tan inmensa y los procesos químicos que se dieron en ese momento, capaces de formar una entidad similar a lo que podría ser LUCA o a una bacteria, son tan variados y se darían en tantos lugares a la vez, que me parece irreal hablar de un único organismo llamado LUCA capaz ya de empezar el linaje de todo lo vivo, ¿vale? Hay teorías que yo creo que tienen bastante de cierto, que sostienen lo siguiente, y es que en vez de tener un árbol con un único tronco, o sea, con una única base a partir de la cual emergen todas las ramificaciones, que es como a día de hoy estamos planteando todos los árboles genealógicos de la vida, ¿vale? Que se denominan árboles filogenéticos, que lógicamente se tienen que hacer así porque por una cuestión práctica hay que poner un origen. Esos árboles no son así por casualidad, o sea, las distancias entre las ramas de los árboles también tienen su significado, que básicamente es más antigüedad o menos antigüedad de una especie, ¿vale? Pero estudios recientes afirman que ese árbol, si bien útil, no es del todo realista, porque el origen, la base de ese árbol, más que un único tronco, sería como un arbusto enmarañado, ¿no? O sea, podría haber como distintos orígenes de la vida. Sí, se podrían haber formado, o sea, el origen de la vida podría haber estado en una especie de, ¿cómo decirlo? Una sopa de LUCAs diversos, ¿vale? Y al final, el LUCA capaz de prevalecer sobre los demás es el que habría engendrado un linaje, el linaje más exitoso, evolutivamente hablando, que es el que habría llegado hasta nuestros días.